Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de urticaria y angioedema. Bueno, para comenzar, a modo de introducción, es importante nombrar que la urticaria tiene una prevalencia del 20% en la población general, presentándose en algún momento de sus vidas, sin tener predilección por el sexo. Va a tener características típicas, en forma de placa eritematosa, que va a ser altamente pruriginosa y puede o no asociarse a angioedema. Bueno, la urticaria se va a clasificar en aguda y en crónica. El punto de corte va a ser un plazo de 6 semanas, siendo la urticaria aguda más frecuente en los niños, generalmente por un desencadenante, que puede ser la ingesta de un nuevo medicamento, o un nuevo alimento, o la picadura de algún insecto, y la urticaria crónica, que es aquella que se da por un plazo superior a 6 semanas, es la que se va a presentar más frecuentemente en los adultos, donde muchas veces no se va a identificar la causa y va a ser incapacitante. Más de 2/3 de los casos de urticaria se autolimitan y no se determina una etiología. En cuanto a la epidemiología, como les mencionaba, lo va a presentar el 20% de la población general en algún momento de sus vidas, sin predilección por sexo, y se va a presentar en todo rango de edad. Bueno, con respecto a la clínica, la urticaria se va a presentar en forma de abones, es decir, de ronchas. Van a hacer elevaciones que son circunscriptas, con un centro pálido, variables en forma y en tamaño e intensamente pruriginosas. Así como aparecen rápidamente, desaparecen en menos de 24 horas y generalmente no duelen. Por lo tanto, es importante estas características clínicas para diferenciarla de otros diagnósticos etiológicos. Y también es importante saber que son lesiones papuloeritematosas que afectan a la dermis superficial y pueden aparecer en cualquier zona de fricción o de compresión. A diferencia del angioedema, donde interviene un cuadro de inflamación, el edema que se genera no es de la dermis superficial como en la urticaria, sino que afecta al tejido celular subcutáneo y a la dermis profunda, y que en vez de generar picor va a generar dolor por inflamación. El angioedema puede asociarse a urticaria o no. Cuando se asocia a urticaria, generalmente afecta a la cara, a los labios, a las extremidades y a los genitales, y puede presentarse en forma aislada, donde hay varios agentes etiológicos, como pueden ser los IECA, o también asociarse a trastornos hereditarios con déficit de complemento. En cuanto a la fisiopatología, tanto la urticaria como el angioedema tienen una misma fisiopatología que corresponde a la activación de los mastocitos, los cuales liberan histamina y generan vasodilatación, generando la picazón e hinchazón o edema de la piel y los tejidos subcutáneos. Va a presentar distintas etiologías. Dentro de las más frecuentes se encuentran las infecciones. Dentro de las infecciones podemos encontrar las infecciones virales, como los coronavirus, los virus hepatotropos, el virus del HIV, bacterias. Dentro de las bacterias, las atípicas, como Mycoplasma pneumoniae, existen parasitosis como el anisakis, el estrongiloides. También pueden generar reacciones alérgicas desencadenadas por medicamentos, por alimentos, por picaduras de insectos, por hemoderivados, por el látex. También por liberación de histamina directa a través de los mastocitos, como lo generan algunos fármacos, en el caso de la morfina, por factores físicos como frío o presión. También existe un síndrome que se denomina de escombro y que es por pescado mal conservado. Y también puede generarse como parte de trastornos sistémicos, en el caso de las vasculitis, mastocitosis, enfermedades autoinmunes y enfermedades neoplásicas. Bueno, para el diagnóstico es importante una historia clínica completa. Va a ser necesario identificar los signos y síntomas de reacción alérgica generalizada, establecer si se asocia a anafilaxia o no, también interrogar por episodios previos y desencadenantes, identificar si hay signos y síntomas sistémicos, también evaluar el estado previo del paciente y reciente, interrogar acerca de nuevos medicamentos, de nuevas situaciones de riesgo, de ingesta de nuevos alimentos, picaduras, viajes recientes y antecedentes sexuales.
También es necesario al examen físico confirmar las lesiones cutáneas y como hablamos de que desaparecen en un periodo menor a 24 horas, por lo general es posible utilizar fotos si es necesario y los laboratorios en una primera instancia no son necesarios. En el caso de que se genere la derivación a un alergista, también se pueden establecer pruebas más específicas, como es el caso del dosaje de IgE, que puede ayudar a identificar algunos trastornos, sin embargo no son patognomónicos. Y como les decía, bueno, aquellos especialistas en reacciones alérgicas o inmunólogos pueden solicitar pruebas cutáneas, que son recomendadas sobre todo en las hipersensibilidades alimentarias. Bueno, en lo que respecta al tratamiento, la urticaria aguda va a tratarse con antihistamínicos orales H1 de segunda generación por su menor cantidad de efectos adversos, sobre todo sedativos del sistema nervioso central, a dosis simple por un periodo de aproximadamente 2 semanas y en síntomas moderados a graves está indicado duplicar o cuatriplicar las dosis habituales. En caso de que no haya respuesta, es recomendable hacer un ciclo corto de corticoides, donde se plantea la utilización de la prednisona a sus equivalencias correspondientes para la deltisona, para la meprednisona y la dexametasona a dosis de 0,3 a 1 miligramo kilo por un periodo de una semana. En el caso de la urticaria crónica, se recomienda derivación al alergista. Recordemos que era por un periodo superior a 6 semanas. Y en el caso de que la urticaria se asocie a angioedema, que puede ser una entidad aislada o asociada a la urticaria, generalmente es recomendable el uso de adrenalina intramuscular y subcutánea asociada o no a corticoides. En cuanto a los objetivos del tratamiento de la urticaria de nueva aparición, son aliviar el prurito y el angioedema a corto plazo, y la urticaria a menudo resuelve espontáneamente en aproximadamente 2/3 de los casos. Bueno, acá les dejo una diapositiva donde se puede apreciar los antihistamínicos H1 de primera generación y de segunda generación y las dosis habituales. ¿Cuándo usar los glucocorticoides? Solamente en casos de que haya angioedema prominente o síntomas que sean persistentes. Hay evidencia de que no aceleran la resolución comparado contra antihistamínicos solos. Y las dosis son para los adultos, prednisona de 30 a 60 miligramos al día con una reducción gradual. Hay que considerar siempre continuar con los antihistamínicos y evitar los ciclos repetidos. Bueno, en esta presentación lo que les dejo son fotos de urticarias, distintas áreas corporales afectadas por la urticaria y vamos a pasar a hablar de lo que es brevemente el angioedema. Bueno, vamos a hablar de lo que es el angioedema. El angioedema es una inflamación del tejido celular subcutáneo y de la dermis profunda que suele autolimitarse y resulta en una extravasación de líquido hacia los tejidos intersticiales. Puede ocurrir en forma aislada o asociada a la urticaria o como componente de anafilaxia. En esta presentación vamos a ver que las áreas afectadas por angioedema suelen ser la cara, el rostro, los ojos, la boca, los párpados, la frente. También se pueden ver afectadas las extremidades, las manos, los pies, el área genital. Entonces, para repasar, los sitios anatómicos que puede afectar son la laringe y generar edema de glotis, puede afectar los labios, la lengua, la úvula, puede afectar membranas a nivel de la piel y de las mucosas y también puede afectar a la pared intestinal. Es importante considerar que muchas veces se van a generar situaciones críticas con obstrucción de las vías respiratorias, con riesgo de bloqueo severo, especialmente de anafilaxia. Y también pueden haber síntomas abdominales severos que pueden simular una emergencia abdominal o
requerir de una cirugía innecesaria, con riesgo de cirugía innecesaria. Para la evaluación del angioedema debemos establecer como prioridad inicial asegurar la vía aérea. Luego hacer el ABC y abocarnos a la historia clínica, interrogar sobre causas y episodios previos, ver las características de la hinchazón, verificar exposiciones recientes, medicamentos y antecedentes familiares. Bueno, en cuanto al examen físico, hay que tener en cuenta la localización, donde vamos a poder visualizar hinchazón en piel y en mucosas. Hay que estar atentos a la distribución, ya que generalmente es asimétrica y no depende de la gravedad. El color de la piel, que generalmente es normal o ligeramente rojo. Los signos, donde la urticaria y otros síntomas alérgicos indican la liberación por mastocitos de histamina, y la ausencia de síntomas alérgicos sugieren lo que es el angioedema por bradykinin, que es aquel que se produce en el caso de los IECA y por déficit de complemento. Bueno, entonces, en cuanto al diagnóstico, es importante tener presente la lesión que genera el angioedema, que es una inflamación del tejido celular subcutáneo de la dermis profunda, y cuáles son las localizaciones anatómicas que afecta. Tener en cuenta la duración, que aparece de minutos a horas y que resuelve de horas a días. Y con respecto a los pedidos de laboratorio, en caso de que sea aguda, no requeriría de un mayor estudio, pero si persiste en el tiempo o es refractaria a los tratamientos, es necesario hacer una derivación al alergista, siempre teniendo en cuenta esta consideración del plazo de las 6 semanas, o en caso de que uno sospeche que pueda deberse a alguna alteración hereditaria, como por ejemplo en el caso del déficit del complemento, que obviamente presenta manifestaciones a edades más tempranas. Bueno, con respecto al manejo en las urgencias, primero hacer el ABC y luego hacer un análisis bien exhaustivo acerca de los posibles desencadenantes, y en un primer momento en urgencia no se recomiendan estudios adicionales. Con respecto al abordaje, primero asegurar la vía aérea y luego establecer si se asocia o no a compromiso de la vía aérea de edema de glotis y anafilaxia, en cuyo caso debe administrarse epinefrina en forma de intramuscular o subcutánea. Bueno, para el tratamiento del angioedema alérgico agudo, aquel que no es anafiláctico, se recomienda el uso de antihistamínicos H1, cetiricina, 20 miligramos 2 veces al día, y asociado a corticoides. Para la dosis para los adultos, de 20 a 40 miligramos bioral. Y considerar la epinefrina para el angioedema grave. En el caso del angioedema inducido por los IECA, el tratamiento principal es suspender el fármaco y generar protección de vía aérea en caso de que lo requiera. En caso de la deficiencia de inhibidores C1 de complemento, que es el angioedema hereditario, en el tratamiento agudo se utilizan concentrados de inhibidores de C1, plasmas fresco congelado y otros fármacos como el Calvitor y el Firazyr. Y en el angioedema idiopático recurrente, el tratamiento inicial es el uso de antihistamínicos H1 de segunda generación, no sedativos como la cetiricina o la desloratadina, por lo menos por un mes. En el tratamiento de los episodios agudos de angioedema idiopático, ante primer signo de hinchazón, se puede utilizar difenhidramina a dosis de 25-50 miligramos y prednisona a dosis de 40 miligramos. Bueno, y para ir concluyendo, aquellos pacientes que no requieren un ingreso hospitalario, es necesario hacer una observación hasta que haya mejoría. La cantidad de visitas va a depender de la forma de presentación de la urticaria y si se asoció o no a angioedema. Y para la evolución es necesario tener en cuenta que el angioedema leve resuelve en horas, en cambio el grave resuelve en días. Y al alta hay que dar instrucciones claras y el autoinyector de epinefrina en caso de que se haya presentado como angioedema grave o anafilaxia.
y sobre todo si se sospecha que hubo una reacción alérgica asociada, y estos pacientes requieren de una observación más prolongada. Y en el caso de pacientes que presentaron angioedema severo o recurrente, es necesario remitirlos a los especialistas adecuados, como alergistas, inmunólogos o dermatólogos.